Recordemos que por el mal clima se fue la luz y por ello Tian abrazó en la oscuridad a su amado, solo que fueron sorprendidos por Chang y Mo terminó lanzando la vela que traía el castaño, provocando que una motocicleta se incendiara. Por ello tuvieron que apagarlo rápidamente y una vez todo pasó, Xiu los regañó por el desastre y ante tanto presión, Jiang acusó al pelirrojo de haberlo iniciado. Así el mayor se acercó a preguntar cómo pagaría por los daños, pero un asustado Mo bebió una botella de vino de arroz para tomar valor y dijo que no tenía dinero, que solo lo castigara. Esto conmovió al peliblanco y también bebió, aunque ambos fueron detenidos por sus amados ante un Xiu molesto por lo tontos que eran, y los llevaron a una habitación para descansar. Mientras todos dormían, fue inevitable para Tian observar al pelirrojo, acercándose para besarlo, pero fue interrumpido por un Jiang adormilado que se quejaba por el calor. Ante esto fue que Chan tomó un control remoto que pensó era del aire acondicionado, pero era de la ventana que estaba sobre ellos y así entró toda la lluvia al cuarto. Por el escándalo el hermano Xiu fue a ver y se arrepintió de haberlos llevado a su casa. De esta manera primero los regañó y luego los echó a los 4 bajo la intensa lluvia, siendo incluso mojados por un camión que pasó detrás de ellos. En otra parte, mientras a Heichen lo masajeaban, recibió una llamada de su dramático hermano y solo le preguntó tranquilamente dónde estaba. Debido a la llamada delatadora, un hermano Xiu molesto tiró todas las cosas de los chicos para que las recogieran y advirtió a Tian por ser un soplón, lo que puso nervioso al pelinegro antes de subirse rápido al auto, pues su hermano había ordenado que el mayor los llevara a su casa. Por la tormenta es que un camino debajo del puente estaba bloqueado por el agua y no podían pasar, pero eso no fue impedimento para el más alto, pues haría lo que fuera para deshacerse de los 4 problemáticos chicos. Con el auto lleno de agua es que el motor se apagó, pues el pobre vehículo no podía más y para agregarle más mala suerte al asunto, justo cayó un poste sobre el auto. Lo único positivo para Xiu es que era el auto de Heichen y no el suyo. Ya una vez pudieron llegar a su destino, los esperaba el hermano de Tian, quien al solo ver en el estado que llegaban, el masaje que le hicieron había sido un desperdicio. Mientras entraban, Yen ya había pescado un resfriado y por esto fue que Heichen dijo que tomaran un baño caliente, ante lo que el hermano Xiu respondió que buscaran un chamán para que les hiciera una limpia. Los 4 chicos solo miraron mal al peliblanco y no tardaron en darse aquel baño que tanto necesitaban. Yang y Chan estaban en un jacuzzi solos, así que el peliblanco aprovechó en pedirle a su amado que le masajeara, pero ante la negativa del otro debido a que no sabía hacerlo, este le hizo un masaje para enseñarle. Justo en ese momento fueron interrumpidos por un Tian que aparecía entre las sombras del jardín, lo que los asustó. Sin embargo, el pelinegro solo estaba buscando a Mo, y al no encontrarlo fue a ver al hermano Xiu. Este dijo que su hermano le había ordenado que lo entierre, pero ante la mirada rabiosa del menor admitió que era una broma y que el pelirrojo estaba durmiendo en un armario. Tian no tardó en ir a sacar a Mo del armario, literal y figurativamente, llevándolo en brazos ante la atenta mirada de sus 2 amigos, pero debido al piso mojado es que se resbaló y ambos cayeron al piso. Su hermano Chen, con sus increíbles reflejos, agarró del tobillo al pelirrojo para evitar que se cayera por completo, solo que esto ocasionó que se le rasgara el pantalón en la parte de la entrepierna. Esto avergonzó a un semiborracho Mo, y Tian no tardó en decirle que lo cubriría. Luego de un rato, el pelinegro terminó de coser el pantalón de su amado, haciendo una linda costura en forma de corazón, lo que irritó a un pelirrojo ya totalmente sobrio. Así los 4 se dirigieron al interior para poder descansar al fin, pero el hermano Xiu les llamó para que vieran un charco de agua, supuestamente porque había algo raro. Los inocentes chicos se acercaron a ver, pero fue un plan de venganza del mayor, quien pisó el charco para mojarlos, lo que irritó a los menores. Ya adentro, cada uno se separó para en sus respectivas habitaciones, solo que el pelinegro fue a la de Mo para pedirle dormir con él, pues estaba asustado por un amuleto que habían puesto en su habitación. Ante los pucheros de Tian, el pelirrojo cayó y aceptó que se quedara, aunque un poco más tarde, el pelinegro le pidió que no importaba qué pasara en el futuro, que le prometiera siempre estar juntos. Cuando Tian pensó que Mo se había dormido, aprovechó para poder perforarle la oreja, solo que fue detenido por este, quien le preguntó si iba a perforarle en ese momento. A la mañana siguiente, Yang y Chan fueron los primeros en levantarse para desayunar. Una de las empleadas les preparó la comida y el peliblanco estaba distraído con un columpio, pero con su mala suerte es que se estaba por caer de este ante la mirada estupefacta de su amado y las empleadas.
Como casi se le ven los calzones y algo más, un Chang en modo ninja lanzó un panqueque al trasero de su amado para cubrirlo de las miradas de los demás. Después de esa escena, un avergonzado Jian fue seguido por el castaño, quien dijo que nadie le vio el asterisco y que no se preocupara. Ambos se encontraron en el pasillo con Mo, quien los evitó mientras se cubría sus orejitas. Retrocediendo a la noche anterior, podemos ver que realmente Tian sí le perforó la oreja, aunque la forma en que lo hizo fue muy tentadora, tanto que avergonzó demasiado al pelirrojo hasta el día siguiente. En el jardín, Mo se estaba escondiendo de sus amigos, pero fue encontrado por un radiante pelinegro, pues vemos que no solo le perforó la oreja, sino que le hizo un chupón también. Esa era la razón de su gran sonrisa. Mo, Chang y Jian estaban esperando afuera al pelinegro para poder irse. No obstante, este estaba hablando dentro con su hermano, y en ese momento llegó el hermano Xiu sobre una cuatrimoto que llamó la atención de los chicos. Jian le pidió al mayor para probar el vehículo, pero este obviamente dijo que no, debido a todo el historial que tenían de hacer desastres. El menor no se dejó intimidar y respondió que era demasiado viejo como para pedirle la cuatrimoto a He Chen para presumir ante ellos, y con eso fue que Xiu llevó a los tres en el vehículo, solo que a gran velocidad y pidiendo que le dijeran papá. Ellos no tardaron en hacerle caso para que fuera más lento, aunque el mayor no tardó en hacer una maniobra para lanzarlos a la entrada de la casa, deshaciéndose así de los chicos y esperando nunca más volver a verlos. Los tres estaban adoloridos y se preguntaban dónde estaba Tian, solo que este estaba atado a una silla por su hermano, pues quería hablar con él sin que el otro huyera. Así le avisó que todo estaba listo para que se fuera, y el menor pidió hacer una llamada para despedirse de sus amigos, lo que iba a ser negado por He Chen, pero terminó accediendo. Mientras Tian llamaba, escapó corriendo con todo y silla, pidiendo a su marido, es decir Mo, que lo ayudara a escapar. De esa forma es que los tres se pusieron a excavar con palos debajo de la reja que rodeaba la mansión de He Chen, para que así su amigo pudiera pasar arrastrándose. Tian, por otra parte, se escondió de los guardias de su hermano en una caballeriza, donde se topó con un caballo y con él es que logró escaparse de los guardias, montándolo y diciendo que le avisaran a su hermano que él iba a cuidarse solo. Obviamente, el hermano Xiu estaba preparado con la cuatrimoto y dijo que era imposible escaparse de él antes de enfrentarlo y tomarlo por la cintura para bajarlo del caballo. Tian estaba acorralado contra el piso, e incluso así pidió al mayor que si lograba zafarse de su agarre, lo dejara irse, solo que para Xiu era imposible y dijo que lo intentara. Grave error, pues el pelinegro no se inmutó en pegarle en sus partes privadas para salir huyendo con el caballo. Ya al llegar a la reja, vio como Mo estaba arrastrándose por debajo para ir a buscarlo, pero él le mostró la llave que tenía y se preocupó por las manos de su amado. Luego lo abrazó, aún con una tira de nylon que sujetaba sus dedos, y usó la llave para salir con él. Más tarde, en unos baños públicos, Tian lloriqueó porque el pelirrojo le quitara la tira, porque si no sus dedos se caerían. Supuestamente ya estaban morados y puchereó para que el más bajo le ayudara. Ante la victimización del pelinegro, Mo decidió cortar la tira con sus dientes mientras el otro lo veía atento y con ojitos de amor, lo que al parecer le dio fuerza para romper por sí mismo la tira ante un sorprendido pelirrojo. Tian no tardó en tomarlo por la barbilla para besarlo, en tanto sus dos amigos estaban haciendo escándalo afuera para que se apuraran y salieran, más al escuchar ruidos raros al interior del baño. Mientras los esperaban, vieron a un niño con un carrito atascado y Yen decidió ayudarlo con ello, solo que aprovechó que el pequeño estaba solo para poder robárselo y jugar con este ante las estupefactas miradas de sus amigos, pues Mo y Tian ya habían salido del baño y lo vieron molestar al niño. Ante todo esto, Chan regañó a su amado antes de pedirle disculpas a la madre del pequeño, solo que Mo pensaba que hubiese sido mejor que el peliblanco tomara otra ruta para no ser atrapado. Por este comentario es que el pelinegro quiso que le prestaran el carrito al más bajo, pero este lo detuvo a tiempo antes que dijera otra tontería más. Los cuatro se fueron del lugar mientras discutían sobre qué era lo que quería su hermano con Tian, y este solo dijo que He Chen quería hacer experimentos con él, que le querían inyectar algo para que aumentara su coeficiente intelectual. Esto obviamente era una mentira que no se creían sus amigos, así que el más alto solo dijo que necesitaba esconderse unos días y que podía hacerlo en el corazón de su amado, lo que molestó a los demás, pues nada se tomaba en serio. Jian tuvo la idea de llevar a Tian a un estudio fotográfico para que lo maquillen de doña, solo que la maquilladora lo hizo verse como una linda chica, lo que sonrojó a sus amigos cuando lo vieron. Después de todo, la maquilladora, al verlo, no podía hacerlo ver feo.
era demasiado lindo para hacer ello, y entre quejas de sus amigos, el pelinegro aprovechó para acercarse a Mo y coquetearle descaradamente. De forma inesperada, apareció el amigo pelado del pelirrojo, quien confundió a Tian y dijo que su amigo ya tenía pareja, pero que él podía invitarla a comer. Luego del embarazoso momento del pelado con el pelinegro, es que los 5 fueron al negocio de la familia de este para poder esconder a Tian, aunque Yang no tardó en burlarse del chico por la confusión que tuvo con el más alto, pensando que era una chica. Se burlaron un poco de él, pero el pelado dijo que solo hizo eso para salvar a Mo, y que no debía burlarse, aunque si eso hacía reír a su amigo, lo aceptaría. Los otros 3 estaban asombrados por lo manipulado que estaba el chico por el pelirrojo, y así se dispusieron a descansar y comer, aunque en todo momento el pelado estaba servicial con su amigo, ofreciéndole comida y abrigo. Por otro lado, Tian estaba usando el baño y notó que su amado tenía un cepillo suyo ahí, lo que lo alertó, y al ver lo cercano que era con aquel chico, no tardó en quitarle la ropa interior de Mo que traía el pelado en sus manos. También le puso su camiseta para abrigar al pelirrojo y se acercó a alimentarlo, marcando de esta forma su territorio ante la mirada extrañada de los otros 3. El pelado les informó a los chicos que su hermana era muy mala con él y que debían hacer un plan para cambiar su imagen en la familia. Así se les ocurrió fingir ser unos maleantes cuando ella fue a la habitación de su hermano, preguntando por él, pero los chicos intentaron parecer intimidantes y ser los lacayos del pelado, solo que esto no funcionó como querían. La chica los había utilizado para hacer el trabajo pesado del negocio familiar, limpiando y cargando cajas, aunque para el pelado eso era amable por parte de su hermana. Ella aprovechó en coquetear con Tian, preguntando si tenía novia, y el chico solo pedía con la mirada a Mo que lo ayudara, aunque este solo lo ignoró por los celos. El pelinegro se sorprendió por esa reacción y no tardó en sentarse en su regazo para pucherear, quejándose de que el otro no le prestaba atención, sorprendiendo a la chica por aquella interacción. Tian se quejó porque tenía la mano supuestamente lastimada, y el pequeño Mo solo quería que se bajara de su regazo, mientras el pelado no desaprovechaba la situación para decir que también se había lastimado. Luego de todo el trabajo, la chica decidió prepararles la cena, a lo que Yang y Chan estaban felices por ello, y le dijeron al pelado que su hermana era muy genial, aunque este no estaba seguro de lo que decían. Así, poco después, escucharon el desastre en la cocina y al entrar a ver, se sorprendieron por lo que intentaba cocinar la chica. Era una abominación lo que tenía en la sartén y decidieron pararla, solo que ella estaba segura de que podía hacerlo bien. Tian había estado todo el rato ayudando con el inventario, así que no estuvo presente y los demás aprovecharon de ello para que fuera el conejillo de Indias y probara la comida, lo que hizo este y escupió delante de todos. Más tarde los 4 estaban pensando cómo lidiar con He Chen, pues tenían que ir a la escuela, pero el pelinegro decidió tomar del brazo a Mo para poder llevárselo a pasear mientras sus amigos pensaban en un plan de escape. Tian llevó a rastras al pelirrojo a una zona oscura del parque para poder enseñarle un árbol bonito y aprovechó en decirle que tenía que irse por unos días. El más bajo no parecía sorprendido o afectado, solo lo aceptó. El pelinegro le preguntó por qué no cuestionaba más cosas, y el contrario solo respondió que de todas formas él volvería. Tian reaccionó acariciando los labios ajenos antes de acercarse más a su rostro. Luego de un rato, los 4 se despidieron del pelado y su hermana, aunque antes de que se fueran, ella aprovechó en darles algo, y a pesar de que Jan pensó que serían regalos, en cambio, les dio varias bolsas de basura para que las fueran a tirar. Sin embargo, a Tian le dio una rosa a diferencia de los otros, lo que molestó a los chicos, pero aún así se fueron llevando las bolsas hasta que el pelín negro arrastró inesperadamente a los 3 hacia un callejón, cayendo al lado de un bote de basura y ocultándose del hermano Xiu. Este estaba esperándolos en la pista, dentro de su auto, aunque no logró verlos y así los 4 corrieron para escaparse antes de que los viera. Llegaron a un lugar lejano, totalmente agitados, y Chan le preguntó a su amado por qué llevaba aún la bolsa de basura, pues la hubiese soltado antes porque no era necesario llevarla, a lo que el peliblanco dijo que no tenía idea y Mo se burló de que era un tonto. Solo que Yang contraatacó diciendo que él era el rey de los tontos, ya que se había llevado un cono de tránsito consigo de quién sabe dónde, y esto fue la burla de los otros 3. Tian, al ver que no se reía de su propia tontería, le hizo cosquillas y a pesar de que el pelirrojo intentó resistir, terminó riendo junto con sus amigos en el suelo. El pelinegro parecía estar tan feliz de que su amado también disfrutara de esos momentos tan fugaces y observó atento la linda y gran sonrisa de Mo, quien seguía riéndose bajo su cuerpo.
No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.